de Estados Unidos. En esa declaración de Estados Unidos, justamente se da de manera muy general, en términos muy generales, sobre el tema de los derechos humanos. Por ejemplo, dice, ¿no? En una partecita que quise resaltar con usted, dice, consideramos como verdaderas evidentes que todos los hombres nacen iguales, por ejemplo, nacen iguales, ya se da una idea ahí, que están dotados por el creador de ciertos derechos inalienables, los cuales derivan sus justos poderes del consentimiento de los gobernados. Entonces nos damos cuenta de que ya comienza a lanzarse ideas de la igualdad, ¿no? De tener derechos inalienables. Pero esto, ojo, en 1776, ¿ya? Ese término de las que nacen iguales se va a entender en esa época, no que el esclavo era igual que el amo, o que en este caso la servidumbre era igual que el señor feudal, no, sino era iguales a aquellos que solamente pagaban ciertos impuestos, ¿no? Eso en su mayoría de los conceptos de estos países, ¿no? Es producto de un pensamiento que se estaba dando en ese momento. Recordemos la ilustración, ¿no? Entonces, ese pensamiento de ilustración levanta las banderas justamente, principalmente, la libertad, la igualdad y la fraternidad. Entre esas tres, principalmente la libertad, ¿ok? Entonces, un poco para situarnos en ese marco, ¿ya? Ustedes digan, profesor, entonces todas han sido iguales en esa época. No, ya les dije que se entendía de igualdad solo en ciertas clases sociales, ¿ya? Solamente en ciertas clases sociales, porque ustedes recuerden que Estados Unidos pues era un país dependiente, entonces solamente hablaban de los ciudadanos norteamericanos, ¿no? Que sí tenían que tener derechos, ¿no? No exactamente los que no eran ciudadanos, en este caso los no ciudadanos seguían siendo esclavos, seguían siendo siervos, etc., ¿ya? Y después de ese contexto también se va a dar una revolución muy importante, en este caso la Revolución Francesa, ¿no? Recordemos que en esta Revolución Francesa se va a emitir una declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, y dice de esta manera, señala esta idea central: los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos, atribuye la soberanía de la nación, funda el poder en la mayoría y proclama que la propiedad es un derecho inviolable y sagrado. En este contexto de la Revolución Francesa, lo que más se va a desarrollar, jóvenes, es el principio, el valor principal es la libertad. Entonces, la inviolabilidad del derecho privado, a la propiedad privada principalmente. Y el término de la igualdad y de ser libres aún seguía no aterrizando realmente en todas las clases sociales. Solamente era, como ustedes saben, de historia, pues este producto de la Revolución Francesa estaba generando un surgimiento de una nueva clase, que era la burguesía. Esta burguesía que estaba siendo limitada por los señores feudales, entonces ellos exigían justamente derechos de ser iguales, libres, ¿no? Libres para poder comercializar, ¿no? Y poder ofertar, y etc., etc. Pero no necesariamente se refería a una igualdad con la servidumbre, no se refería a una igualdad con las mujeres. Por eso que José Carlos Mariátegui señala con respecto a esto, que esta declaración de los derechos del hombre y del ciudadano debió llamarse los derechos del varón en sí, porque solamente hablaba de los derechos de igualdad de los varones de la clase social, en este caso de la burguesía que era naciente. No hablábamos de las mujeres, ni de los campesinos, ¿no? De los sans-culottes, ni de las mujeres que habían sido parte de esta Revolución Francesa. En otras palabras, pues fueron utilizados parte de este proceso, ¿no? Entonces, pero se coge como antecedente para la Declaración de los Derechos Humanos. Muy bien, después de esto se va a dar otro contexto importante, que es la Primera Guerra Mundial. En esta Primera Guerra Mundial también los trabajadores comienzan ya a lanzar algunas, ya estamos hablando ya del siglo XX, pues no 1900. Entonces los trabajadores comienzan a lanzar ciertos planteamientos de los derechos de los trabajadores, ¿no? En este caso, derechos de las 8 horas de trabajo, derechos laborales y etc. Entonces, en este contexto se va a desarrollar derechos colectivos, ¿ya? Van a plantearse los derechos colectivos. Eso va a generar que las ideas de la cuestión de la libertad comienza a
a darse cuenta el pueblo que esa libertad solamente era para la gente que tenía plata, que podía seguir desarrollando su economía, ¿no? Y abusando de los trabajadores. Entonces los trabajadores comienzan a plantear ya derechos colectivos, derechos económicos, derechos sociales. Entonces comienza a darse, ¿no? Va cayendo la idea de la libertad y se va a desarrollar lo que es el principio de una justicia. Yo creo que justamente eso va a ser uno de los temas al finales que vamos a hablar un poco sobre esos dos términos muy importantes. Bien. Y bueno, se va a dar la Segunda Guerra Mundial. En esta Segunda Guerra Mundial, recordemos que ya, pues, internacionalmente ya se estaba dando un nuevo proceso en una nueva sociedad, que es la Unión Soviética, ¿no? Y que había instaurado pues una república socialista, entonces donde los derechos laborales de los trabajadores y de las mujeres, de los oprimidos, de los, en sí de la clase proletaria, pues estaban siendo garantizados y planteados, ¿no? Desarrollados en esta nueva sociedad. Pero como sabemos, en la Segunda Guerra Mundial, pues la derecha, en este caso la burguesía, no basta de brazos cruzados, requiere reconquistar sus territorios, la ambición de sus territorios, el dominio político y económico. Por lo tanto, pues va a financiar y desarrollar una extrema derecha, ¿no? En este caso nos referimos al fascismo, propiamente en Alemania, el nazismo. Y esto se va a dar, pues, una Segunda Guerra Mundial. Va a generarse una Segunda Guerra Mundial que como objetivo era justamente aplacar y aplastar a los comunistas. Eso era el objetivo político de esta Segunda Guerra Mundial. Y en esta etapa de la Segunda Guerra Mundial, pues sabemos pues, que está Alemania, que está Norteamericana, en este caso de Estados Unidos, está Rusia, la Unión Soviética, ¿ya? Entonces, ese es el contexto que se va a dar. Y sabemos que, bueno, pues los alemanes pues han sido derrotados, el fascismo, ¿no? Y en el fondo, como sabemos como parte de la historia, pues fue la Unión Soviética quien aplaca y destroza pues el fascismo. Sin embargo, pues también ahí entra a tallar pues los norteamericanos, Estados Unidos, también Inglaterra. Y se va a dar una serie de nuevas normas y nuevas leyes para poder regular. Ahí se va a desarrollar, pues si podremos llamar el derecho internacional, ¿no? Y ahí es donde surgen los derechos humanos como derechos universales. Debido a que el fascismo, como ustedes saben, pues generaba campos de concentración donde mandaban a matar mucha gente, no solamente judías, sino comunistas, protestantes, luchadores sociales, que fueron asesinados y masacrados en estos espacios del fascismo, ¿no? Entonces, una vez que cae el fascismo, pues ustedes saben que se va a dar un juicio a estos fascistas, ¿no? Y al darse estos juicios a estos fascistas, obviamente no es simplemente ya lo matamos, ¿no? Sino se tiene que dar un marco internacional, ¿no? Se tiene que dar un marco jurídico. Y se van a dar los famosos juicios de Nuremberg, ¿no? Donde van a ser procesados, investigados y sentenciados. Algunos sentenciados a pena de muerte, otros a ciertas penas de años, otros, dependiendo de su grado de delito que hayan cometido. Otros escaparon, muchos escaparon aquí en América Latina. Por eso que aquí en América Latina hay muchos judíos jóvenes, muchos judíos, y no solamente judíos, disculpen, no me refiero a judíos, disculpen, sino hay muchos fascistas, muchos nazistas, que están acá en el Perú. Y yo les comento algo así corto, nada más. Por ejemplo, este medio de prensa que se llama, entre comillas, Willax, ¿no? Willax, pues el dueño de Willax no solamente es un empresario, sino proviene de una familia nazista, ¿no? Entonces, por eso es que ya vamos entendiendo, muchos de nosotros, al menos yo voy comprendiendo por qué Willax se dedica a terruquear, a señalar que el comunismo es malo, ¿no? A generar terror mediante este medio de prensa. Entonces, ya hay una explicación porque justamente el dueño de este canal televisivo, pues, tiene, pues, raíces, pues, nazistas, ¿no? Ya de ahí vamos entendiendo y comprendiendo la situación. Entonces, en ese contexto de la Segunda Guerra Mundial, jóvenes, se va a dar la Declaración de los Derechos Humanos. Ya se va a proclamar, ahí hay un error, ahí es el 10, disculpen, el 10 de
el 10 de noviembre de 1948, se va a dar la Declaración de Derechos Humanos por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Va a surgir un organismo internacional para que pueda garantizar de manera internacional y no vuelva a ocurrir lo que ocurrió en el fascismo, ¿no? Muertes sobre personas, ¿no? Evitar guerras, que eso es su principal objetivo, pero sin embargo vemos hasta el día de hoy que la ONU no puede realmente ni controlar ni un país, ¿no? Y bueno, no es que no solamente no pueda, sino es que al final es un organismo pues que no tiene efectividad, pues, ¿no? ¿Quién no tendrá control? Ahí vemos los grandes poderosos quienes realmente manejan estos organismos internacionales. Y bueno, esta Declaración de Derechos Humanos se va a dar en París, ¿ya? Y donde se va a lanzar principalmente la igualdad universal, o sea, independiente de tu nacionalidad, todos somos iguales. Además, se desarrolló porque justamente para evitar, pues, esta Declaración de Derechos Humanos se va a dar para evitar una rebelión posterior, y se van a dar ciertos desarrollos como la libertad de asociación, libertad del trabajo, la sindicalización, derecho al sufragio, la educación, la propiedad, ¿no? Y etc. Aparte de eso, se va a dar también otra declaración americana, aquí mismo en América Latina, ¿ya? Se llama la Declaración Americana de los Derechos y Deberes en 1948, disculpe, antes de ¿ya? El 14 de abril, y bueno, pues se consta de 38 artículos. Son como antecedentes previos a la Declaración de Derechos Humanos. También se va a dar el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, propiamente dicho, para poder desarrollar, ¿no? Sobre, por ejemplo, temas de derechos sociales, derechos culturales, derecho a la educación, derecho al tema económico, derecho a un salario justo, por ejemplo. Otros pactos también se van a dar los derechos civiles y políticos, ¿no? Donde en este caso las mujeres tienen que tener derecho al voto, por ejemplo, ¿no? Entre otros. Pero aquí se dio después de buen tiempo, ¿ah? Esto fue en el año 1976, el 16 de diciembre. En el Perú se aprueba la Declaración de los Derechos Humanos en el año 1959, el 9 de diciembre. ¿Ya? Aquí en el país. ¿Ya? Y se da, en este caso, fue aprobado por el Congreso, por una resolución legislativa 13282. Y además de eso, también se van a dar, después de esto se van a dar también otras normas, propiamente dicho, para poder proteger a la población vulnerable. Hablamos de los niños principalmente, de la niñez, de la adolescencia. Y se va a dar la Declaración de los Derechos del Niño, el 20 de noviembre de 1959. También se va a emitir esto por la ONU, ¿ya? Y el objetivo es dar protección a los niños, dar una vivienda, una alimentación, ¿no? Un nombre. A pesar que existen estos declaraciones de derechos del niño, ¿no? No, realmente no es al 100% efectivo, ¿no? Aún seguimos viendo muchos niños en las calles mendigando, eh, solos o al lado de sus familias, ¿no? Por la pobreza que hay en nuestro país, ¿no? Y no solamente en nuestro país, sino en toda América. Muy bien, ¿qué más tenemos? La Convención Americana, conocido también como el Pacto de San José de Costa Rica. Ojo, el Pacto de San José de Costa Rica. También ahí se ha reafirmado el tema de los derechos humanos. Nosotros estamos agremiados ahí y por eso es que se da, cuando se violenta los derechos humanos, ¿no? Se puede ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Ahí es donde están desarrollándose. Fue aprobado el 22 de noviembre de 1969, joven. Muy bien, ya conocido en este caso los antecedentes, la evolución de los derechos humanos, ahora vamos a hablar un poco de las características de los derechos humanos. ¿Qué características tenemos de los derechos humanos? Es inherente, les dije que es inherente, ¿por qué? Porque es propio del ser humano. No se puede separar, ¿ya? Está dentro de simplemente por ser humano, es indesligable. ¿Ya? Es como la carne y el hueso, ahí está ahí pegado hacia nosotros. Limita el ejercicio del poder, claro. ¿Qué significa eso? De que los derechos humanos que nosotros tenemos tiene como objetivo poder poner límites al poder político, ¿ya? Si el gobierno o grupos opositores quieren abusar de ello. Por ejemplo, lo que vemos en Colombia, ¿no?
existe un derecho humano, claro, derecho a manifestarse, a no estar a favor de algo que de repente considera la mayor población injusto. Entonces, el gobierno no debería enfrentarse contra el pueblo. Sin embargo, existe un abuso de poder, ¿no? No solamente un abuso, sino existe un genocidio, ¿no? Entonces, esos derechos humanos deben servir para poner límites al poder político, a los gobiernos dictadores autoritarios, ¿no? Donde en este caso tiene como objetivo, pues, garantizar los privilegios de unos cuantos y no de las grandes mayorías, ¿no? Universalidad significa que independientemente de donde tú te encuentres, los derechos son universales, ¿ya? Entonces, no existe ninguna diferencia entre raza, credo, nacionalidad, ni opción social, no. Todos somos iguales, es universal, ¿no? Y así vayas en la India, donde sea, debe ser iguales, debe ser iguales. Ahora, que se dé o no se dé, ustedes mismos se dan cuenta, ¿no? Por ejemplo, si ustedes quieren ir a algunos lugares musulmanes, hay ciertas restricciones. Asimismo, si quieres ir a, ¿cómo se llama?, a Chile nada más, también hay ciertas restricciones, ¿no? Entonces, ese término de universalidad no es tan efectivo. Pero bueno, es una de las características de estos derechos humanos. Indivisibilidad e interdependencia. Significa que no se puede desligar, pues, jóvenes, ¿no? No se puede dividir, es absoluto, propio de nosotros, ya nos compete a nosotros los derechos humanos. La vigencia, en este caso, que de las personas, pues, resultaría contrario a la razón para, en este caso, poder violentar algún tipo de derecho a la alimentación. O sea, por más, incluso jóvenes, por más delito que uno haya cometido, tú no puedes renunciar a tus derechos, ¿no? Es irrenunciable, es indivisible. No puedes decir, ah, ya, bueno, ya, yo dejo mi derecho humano aquí y, bueno, voy a ser condenado, maltratado. No, es simplemente, no se puede dividir. Ya, es absoluto a la persona humana. Irreversible, o sea, que no puede volver atrás. Ya, es propio del ser humano, no se puede en ese caso atentar contra una persona si, por ejemplo, una norma no ha sido creada en ese entonces, ¿no? Es irreversible, o sea, el derecho humano se da, ¿no? Es preexistente, obviamente, mientras esta persona, pues, no solamente tenga vida, sino incluso si es que se encuentra su cuerpo, ¿no? Que ya hemos hablado temas anteriores. Es progresivo este derechos humanos. ¿Qué significa que es progresivo? O sea, que no es estático, pues, jóvenes. O sea, conforme la sociedad va avanzando, los derechos humanos se va ampliando, se va desarrollando. ¿Ya? Hay muchas veces, muchos personas que nosotros escuchamos en los medios de prensa, sobre todo estas posiciones de derechas conservadoras, ¿no? Que buscan, no, así tiene que ser, ¿no? De esta manera, ¿no? No les cabe en la cabeza que puede haber otra forma de vivir, otra manera, en este caso, de concebir, ¿no? Ellos consideran que debe regirse bajo lo tradicional. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Por favor, confirmen, porque parezco que estoy hablando sola. Sí, Miss. Sí Ay, se la gracias. escucha. Sí, Miss. Muy bien, gracias, muchachos. Ya, ahora sí. A ver. Voy a compartir la pantalla un momento, muchachos. Voy a compartir la pantalla. A ver, ya. Ahora sí. ¿Ven la pantalla, muchachos? ¿En dónde me he quedado? Disculpe, jóvenes. ¿En qué parte me he quedado? ¿Me podrían decir? ¿Se acuerdan?
A ver, por acá, ¿me pueden escribir o pueden activar su micro, muchachos, para escucharlos? Ah, ¿no se acuerdan? Ya, si no se acuerdan, digan nada más. Confianza. A ver, vamos a entrar ya al tema de los antecedentes, ¿ya? A ver, Nicole, no sé si me podrías ayudar. ¿En qué parte nos hemos quedado, Nicole? Para avanzar rápido, por favor, Nicole. Ahí está, alguien me escribió. Vamos a ver qué dice ahí. Sí, a ver. Muy bien. A ver, chicos. Ya, bueno. Creo, hemos hablado un poco de las teorías. Eso se han escuchado, ¿no? Las teorías, el just positivista, el just naturalista, ¿sí? Sí, Miss. Gracias, Cristian. Hemos tratado de la evolución de los derechos humanos, de la Revolución También, Miss. Francesa, ¿sí? Ya, hemos hablado de la Segunda Guerra Mundial también. Sí, Sí, Miss. Miss. Ya, perfecto. ¿Aquí nos hemos quedado o ya hemos tratado todas las características? No, más todavía. Uno más, ahí nos quedamos. ¿Uno Estábamos más? en las características. ¿Ahí? Ahí nos hemos quedado, Miss. Sí, ahí Ahí. nos quedamos. Gracias, muchachos. Ya, bueno, los derechos humanos, chicos, les dije hace un momento, ¿no? Sus características principales son inherentes, que pertenece a la persona, son individuales porque obviamente por cada individuo, no hablamos de colectividad, ¿no? Bueno, aunque también hay derechos colectivos, ojo. Derechos universales, donde uno se ubique, independientemente de la nacionalidad y el territorio en que uno se encuentre, es igual para todos, ¿no? Es universal, se debe dar, se debe respetar y debe haber las mismas garantías. Irrevocables significa que no pueden ser anulados, pues, ¿no? O sea, tú no puedes decir, ya esta persona está condenada, está maldecida, no ha matado tanto, así nos duela. Yo comprendo, ¿no? El dolor de que un asesino, una persona, pero tiene derechos humanos. Así es, jóvenes, ¿no? Si es que queremos vivir en una sociedad un poco avanzada, ¿no? Aunque al día de hoy muchos dicen eso, pero igual, ¿no? No será como debe ser. Inalienables, en este caso que no puede renunciar, ¿no? Uno no puede decir, ya, yo renuncio a mis derechos, ¿no? No, uno nunca va a renunciar, así esté en la cárcel. Por esas razones que se dan también los, ¿cómo se llama? Las desapariciones, las torturas, en este caso, en esas situaciones, obviamente hay un abuso de poder y se van contra las personas, ¿no? O sea, no es que por más situación en que haya cometido esa persona, no podemos pedirles que renuncie a su derecho, ¿no? Así esté detenido, esté en la cárcel, tiene derechos igual. Inviolables, en este caso, que no puede, en este caso, violentarles a sus derechos, ¿no? No se les puede torturar por el hecho que esté en la cárcel, no, lo vamos a matar, lo vamos a torturar, aunque se da esas cosas, ¿no? Algunas veces se dan esas cosas. Y preferentes, en este caso, que se considera como primordial los derechos humanos. Muy bien. Hemos hablado de las características de derechos humanos, ahora vamos a hablar de su clasificación. Uno es de acuerdo al tiempo de reconocimiento y el otro es de acuerdo a su contenido. Cuando hablamos del tiempo de reconocimiento, nos referimos que los derechos humanos están divididos por categorías. ¿Cuántas categorías tenemos? O disculpa, ¿cuántas generaciones tenemos? Tenemos 3 generaciones, muchachos, 3 generaciones. La primera generación, segunda y tercera. Ahora, la primera generación se les conoce como derechos civiles y políticos, ¿ya? Y se va a dar en un marco de una revolución francesa. Debido a la revolución francesa, donde se sublevan los campesinos principalmente, ¿no? Y la misma burguesía que estaban haciendo, justamente se va a dar esta primera generación de derechos, donde yo les comenté, donde se va a desarrollar como primacía, pues el tema del derecho a la libertad. Primacía, ¿no? Principalmente. Y se va a dar como origen los derechos civiles y políticos. Debido a esa revolución francesa es que se da como origen a la primera generación, ¿ya? ¿Cuáles son esos derechos civiles y políticos que tenemos? Tenemos el derecho al sufragio, el derecho al voto, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de pensamiento, ¿no? El derecho a la libertad de tránsito, a la nacionalidad, al honor, etc., etc. Derechos humanos.
de segunda generación. ¿Cuáles tenemos? Bueno, también conocido como derechos económicos, sociales y culturales. Y se va a dar en el marco de una constitución en el año 1917 y en el marco de los cambios, en este caso de las revoluciones mexicanas, ¿ya? Y ahí es donde se va a desarrollar, se va a anteponer principalmente los derechos o los otros derechos que no eran señalados. En este caso nos referimos a los derechos sociales, culturales, económicos. Y aquí hablamos principalmente del derecho al trabajo, por ejemplo, el derecho a las 8 horas, el derecho a la licencia por maternidad, el derecho a la licencia sindical. O sea, hace unos días atrás nos hemos recordado, ¿se recuerdan ustedes cuando Fujimori habló en su debate presidencial y dijo, en este caso ninguneó, ¿no?, a los sindicalistas y dijo, yo saludo a los trabajadores, no a aquellos que piden licencia sindical, pero ¿saben qué es una licencia sindical, muchachos? O sea, una licencia sindical no significa que estés de vago y no haciendo nada. Una licencia sindical significa que tienes que fortalecer tu sindicato para que sigan luchando y defendiendo tus derechos. Y eso es un derecho. Entonces, es muy diferente a las licencias que ella ha tenido, y como ustedes saben en el Congreso, ¿no?, ha pedido una gran cantidad de licencias cuando fue congresista. Muy bien. Y derechos a la tercera generación. De hecho, en la tercera generación tenemos los derechos, en este caso conocidos como derechos de los pueblos, derechos de la solidaridad. Se va a dar en el marco de justamente de la comunidad internacional, de las cooperaciones internacionales que se van a surgir, y por ende se va a dar como origen el derecho a la tercera generación. Como por ejemplo el derecho al medio ambiente, el derecho a la paz, el derecho a la creación, el derecho a un espacio público, deportivos, derecho a la autodeterminación, y justamente vamos a ver en estos próximos diapositivas. Ahí tenemos la primera generación, hemos hablado de los derechos de la libertad, derechos civiles y políticos, no se olviden, primera generación, civiles y políticos, ¿ya? Ahí tenemos derecho a la libertad, la seguridad jurídica, derecho a la nacionalidad, libertad de pensamiento, ¿no? Qué bien, qué bien. Pero bueno, veamos si realmente se cumple, ¿no? Tenemos la segunda generación. La segunda generación, como ya hemos explicado, el marco histórico, ¿no?, que se va a dar en 1917, se van a dar como origen estos derechos sociales por primera vez en el mundo. Por ejemplo, derechos económicos, también conocidos como derechos colectivos. Derecho a un salario justo. Hoy en día tenemos un salario inferior a la canasta básica familiar, ¿no? De lo que es la canasta básica familiar, algo de 1.650 más o menos un promedio. Nuestro salario mínimo vital está, mínimo legal está sobre 930, ¿no? O sea, es totalmente inferior, ¿no? Por eso es que hay la necesidad de que mamá y papá salgan a trabajar. ¿Y quién quiere con los niños? Quedan prácticamente en abandono, ¿no? Por eso que suceden muchas violencias, violaciones a esos niños pequeños. Y derecho, pues, a la libertad de asociación. Nos referimos a los sindicatos, a organizarse deportivamente, políticamente, en tu barrio, culturalmente, etc., ¿no? Libertad a la asociación. Derecho a la educación. La educación pasa como un derecho principal también en esta generación, jóvenes, ¿ya? Y justamente esta educación primaria y secundaria se convierte como una educación obligatoria. Bueno, hoy en día en pandemia les comento que hay muchos niños y niñas que no están estudiando, ¿no? Y no están estudiando no porque les la gana, sino porque no hay las condiciones necesarias de tener una computadora, una laptop y un fluido de internet adecuado para poder llevar adecuadamente sus clases, como la profesora, por ejemplo, que ha perdido hace un momento la señal, ¿no? Muy bien, y en este caso el derecho a la seguridad pública, ¿no? Ahí tenemos los derechos de segunda generación, muchachos. Y ahí tenemos a los pequeños, a los niños, cómo se encuentran educándose de las miles de formas, ¿no? De alguna manera, ¿no? Como sea, quieren llevar su educación, ¿no? Y la tercera generación, como le dije, derecho a la solidaridad, derecho a los pueblos, ¿no? Ahí tenemos, le dije hace un momento, ¿no?, la autodeterminación, a la identidad nacional y cultural, a la paz, a la justicia social, al medio ambiente, muchachos, derecho al medio ambiente. Y hace poco no ha pasado el incendio en la Amazonía, ¿no?, donde la gente, muchos de nosotros nos hemos aterrorizado, como muchos animalitos, ¿no? Y esta foto es realmente dramática. Los animalitos también tienen esos sentimientos, pues, ¿no? Entonces, o sea, los animalitos ni las plantas se escapan de la voracidad, de la crueldad que existe en esta sociedad donde lamentablemente los que tienen el control económico y político son los que tienen, en este caso, el dominio, ¿no?
Y estos incendios forestales, pues es por la gran cantidad de contaminación que hay en nuestro planeta, ¿no? Y no es contaminación solamente individual, sino empresarial, ¿no? De las grandes empresas. Entonces, ahí vemos los grandes frutos, ¿no? De cómo nuestra Amazonía se incendia. Muy bien, entonces ahí tenemos nuestros derechos colectivos. Nosotros no somos un país, Lima no es Perú, jóvenes. No, Lima es una ciudad como muchas otras ciudades. Nosotros tenemos una gran diversidad. Muchas veces nos enclaustramos y pensamos solamente en mi comunidad, en mi barrio, en mi provincia, qué sé yo, ¿no? En el lugar donde yo me encuentro. Realmente tenemos una gran diversidad en nuestro país, a la vez una riqueza y a la vez también una preocupación porque lamentablemente en estos tiempos electorales ha salido a flor de piel la gran discriminación y desprecio que hay, sobre todo de aquellos limeños que se consideran pues prioritarios y privilegiados, ¿no? En realidad tenemos una gran diversidad por la cual nuestro país no está siendo atendido, ¿no? Y ahí tenemos nuestras comunidades, ¿no? ¿Ustedes sabían que hay en la selva 120 dialectos? O sea, imagínense de lenguas, de idiomas, chicos. 120 dialectos distintos, o sea, es una gran riqueza, y que lamentablemente en el país no hay una política de registro de estas lenguas, donde están siendo más en esta pandemia. Ustedes saben, si no hay personas que hablan, pues muere la lengua, y si muere la lengua, muere su historia también. Entonces, no están siendo bien atendidas, pues, ¿no? Igual en nuestras comunidades andinas, en nuestras comunidades, realmente es una gran riqueza en nuestro país, ¿no? Y bueno, por su contenido. Los derechos humanos tienen esa característica también, su clasificación de acuerdo a su contenido. Tenemos a los derechos personalísimos. ¿Qué significa personalísimos, no? En este caso es indesligable, no son derechos a la vida, son derechos que son primordiales para la sociedad, ¿no? La vida del ser humano es primordial, la vida de los niños es primordial, por ende se debería dar prioridad, por ende, ¿no? Entonces, por eso mismo se le considera de acuerdo a su contenido, ¿no? También es otra forma de clasificación. Derecho a la libertad, hemos hablado a la libertad de expresión, ¿no? Libertad física, intelectual, espiritual, económica, ¿no? De estas maneras, ¿no? Pero no confundamos la libertad con la difamación, ¿no? Recuerden que en la época, pues, del gobierno de Fujimori se enviaron los famosos chichas, ¿no? Donde compraban a estos medios de prensa para que desorienten y entretengan a la población y no digan la verdad. Hoy en día es muy parecido a lo que está pasando, ¿no? Muy parecido, porque hoy en día, pues, también vemos una serie de periódicos donde hablan, donde descaradamente hacen un terruqueo descabellado, pues, ¿no? Ven acá la parte de abajo, donde dice Pedro Castillo, era útil ascender, por ejemplo, todas esas cosas, ¿no? Todas esas barbaridades, ¿no? Entonces, no confundir la libertad de expresión con la difamación, ¿no? Que lamentablemente esto se da porque ellos tienen el control, no nosotros, pues, no ustedes, no la tenemos, pues, ¿no? O si hablamos, nuestro espacio radial, pues es pequeño, ¿no? Insignificante incluso. De hecho, a la libertad, ya hablado, de hecho, a seguridad significa derecho a la persona, a la intimidad. O sea, no puede ser violentado tu intimidad, la inviolabilidad del domicilio, por ejemplo, ¿no? Obviamente, en un Estado de Derecho se supone que los policías tienen que ingresar con una orden judicial, ¿no? Seguridad económica, salud, trabajo, se supone que en esta situación de pandemia todos deben estar con su EPPs, con su mascarilla, con su protector facial y con una serie de otros requerimientos que hacen, pero sin embargo, no se está dando, jóvenes, no se está dando ese derecho a la seguridad. Es por eso que están viendo muchos contagios, ¿no? Hay familias enteras en la mina, jóvenes, que la mina nunca ha parado, así incluso está en cuarentena, han fallecido, o sea, no solamente los trabajadores, sino sus familias, y como están lejanos, peor todavía. Entonces es un abuso de poder realmente. No se le da importancia al derecho a la seguridad porque obviamente genera gastos para la empresa. Derecho de participación. Significa que todos nosotros tenemos derecho a poder participar en las mismas condiciones, ¿no? A ser elegido y elegir, ¿no? A poder votar, a poder realizar un referéndum, a realizar una iniciativa legislativa. Vemos ahí ahorita en estas elecciones
una gran desigualdad, ¿no? Una gran desigualdad porque vemos quiénes tienen el control de los medios de prensa, quiénes en este caso estos medios de prensa orientan una votación hacia Keiko Fujimori, mientras otros no tienen ese control. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Tienen que irse a las comunidades a decir qué cosas van a plantear, ¿no? Pero los medios de prensa están, ¿no? Y sobre todo Keiko Fujimori le dice, no te corras, Pedro, ¿no? Pero en realidad no es que no te corras, sino que ¿para qué irse a un medio de prensa donde te van a echar basura, ¿no? Entonces, mejor dile a la gente de manera directa, ¿no? O sea, eso es algo que se ve, pues, ¿no? Que los medios de prensa, lamentablemente, si fueran más demócratas, creo yo que sería una alternativa de pedir, pero si te echan basura para que termines difamado más, creo que lo que más importa es que la gente pueda escuchar, ¿no? Derecho al debido proceso significa que todos nosotros, a pesar de que seamos detenidos, enjuiciados, tenemos derecho al debido proceso. Significa que todo tiene un conducto regular, jóvenes. No tiene una etapa de notificación, una etapa de investigación, una etapa donde tienes que entrar a un juicio oral, una etapa de la defensa. Entonces, no se puede violentar, pero muchas veces los medios, en vez de investigarte, ¿no? En vez de decir, bueno, presuntamente, incluso ellos ni siquiera dicen presuntamente, ¿no? De frente dicen, ya, estos son senderistas, ¿no? O estos son, qué sé yo, violadores, ¿no? Feminicidas de frente, ¿no? Debería, en este caso, mínimamente no adelantarse a esos juicios, ¿no? Porque quienes hacen, deberían en este caso señalar, ¿no? Si es que tienen alguna situación que genere, pues, ¿no? En ese caso, que sí, pues, ¿no? Hayan sido violadores, qué sé yo, ¿no? Que tengan una implicancia, pues ellos son las personas más indicadas, pues, ¿no? Para poder señalarlo, ¿no? No los medios de prensa, como muchas veces hacen eso. Entonces, la presunción de inocencia es válido, joven. La presunción de inocencia, mientras no tengas una sentencia, se mantiene la presunción de inocencia, ¿no? Pero muchas veces esto se violenta, ¿ya? Derecho a la defensa, a la tutela jurisdiccional, derecho ante los tribunales, todo eso se implica el derecho humano. Muy bien, jóvenes. Ahora sí, culminando ya con la exposición, le pedía a la administradora Nicole, ¿puedes compartir las preguntas, por favor, Nicole? Te voy a agradecer porque aquí no puedo ingresar. A ver. ¿Alguna duda, alguna inquietud, muchachos? A ver, voy a leer sus... Muy bien, ¿hay algunas dudas, algunas preguntas, muchachos, de repente de parte de ustedes que quisieran hacer? Estoy disponible a ustedes, chicos, así que aprovechen. A ver, Nicole, ¿te puedes compartir, por favor? Gracias. Vamos, chicos, vamos a entrar ya a las preguntas. Muy bien, preguntas. A ver. Los derechos humanos son aquellos que el hombre posee. Por favor, enciendan su micro, ¿ya, jóvenes? Para escucharlos mejor. A ver. Judith, buenas tardes. ¿Cómo estás, Judith? A ver, ¿puedes decirme la primera pregunta? ¿Los derechos humanos son aquellos que el hombre posee por el hecho de serlo, porque lo estableció el Estado, porque por un acuerdo común, por una voluntad divina, por el contrato social? ¿Cuál es, Judith? No. La A, muy bien, por el hecho de serlo. Muy bien, Judith. Muchas gracias, Judith. A ver. Muy bien, la A. Siguiente pregunta, 2. Ya, 2. Son aquel conjunto de facultades y libertades fundamentales que atiende al conjunto de necesidades básicas de las personas, permitiendo una vida más libre, racional y justa. ¿A qué nos referimos con eso? ¿A qué tipo de derechos? Derechos humanos.
Muy bien, derechos humanos. Muchas gracias, Mayra. Derechos humanos. No se olviden, las características del derecho humano es principalmente la libertad, la justicia y la razón, ¿no? Eso es. Son inherentes. ¿A qué llamamos que son inherentes? A las personas que se proclaman sagrados, inalienables, imprescriptibles, erga omnes, todas son correctas. ¿Cuál de ellas es? Erga omnes significa frente de, mayormente se trata de un contrato, ¿ya? Pero en este caso hablamos de una característica del derecho, de la persona. ¿Son sagrados? ¿Tienen que ver algo con la divinidad? No, no. Son inalienables, ¿ya? En este caso son propios de la persona, no se pueden dividir, no se pueden violentar. Muy bien. La Declaración Universal de Derechos Humanos fue aprobada ¿por quién? Por la Asamblea General de quién? De la ONU, ¿no? En 1948. Muy bien, siguiente pregunta. Asamblea General. Muy bien, la 4. La Declaración de Derechos... la 4. La 5. Se aprobó la Declaración Universal. Vamos, ¿cuál es, chicos? A ver, María Chávez. ¿Cómo estás, María? Dime, ¿cuál es, María? Activa tu micro, María. ¿Tienes problemas con el Buenas micro? tardes, profesora. Hola, María, ¿cómo estás? Dime, ¿en qué año se aprobó la Declaración de Derechos Universales, Derechos Humanos? ¿Te acuerdas? En 1900... 48. Muy bien, María. El 10 de diciembre. El 10 de diciembre murió Pinochet. Para su curiosidad. Pinochet, ¿saben quién es, no? Ha sido un dictador en la época del gobierno de Chile, un fascista, ¿ya? Y bueno, murió el Día de los Derechos Humanos, coincidencia única. Para que se puedan acordar un poco de la fecha, 10 de diciembre de 1948. Sigamos, bajamos, por favor. Muchas gracias. 6. La Declaración Universal de Derechos Humanos consta de ¿cuántos artículos? De 30 artículos. Ya, muchachos, 30 artículos. No es mucho, no es muy amplio. ¿Ya? Son conceptuales. Por eso es que se va a dar origen a códigos, a pactos, ¿ya? A protocolos, etc. Muy bien. Se constituyó en el primer documento de derechos humanos reconocidos por una organización internacional universal. A ver, se constituyó en el primer documento de derechos humanos reconocido por una organización internacional universal. ¿Cuál es? La declaración, ¿cuál es? La declaración del hombre. La D. La D, dice acá, la Declaración Universal de Derechos Humanos. Muy bien, perfecto, muchas gracias, Mayra. La D. Perfecto. 8. La aprobación de dicha declaración en nuestro país la realizó ¿quién? El Congreso. Eso, muy bien, Carlos. El Congreso. Recuerden que fue una resolución legislativa, por lo tanto es el Congreso. Por favor, baja, por favor. Gracias, Carlos. Siguiente. La norma jurídica empleada para la aprobación de la Declaración Universal por parte del Perú fue... ¿Qué año? Disculpe, ¿qué norma fue? Hemos dicho El decreto supremo. ¿Decreto supremo? ¿El decreto supremo lo emite el Congreso? No. Legislativo. Legislativo, ya, pero existe una resolución y un decreto legislativo. ¿Cuál de los dos? Decreto. ¿Decreto legislativo, seguro? En realidad fue por una resolución legislativa. Sí, resolución legislativa. Muy bien. Sigamos. La aprobación del Perú de dicha declaración fue realizada durante el gobierno de... ¿De qué gobierno? ¿Fue en 1959? ¿En qué año, jóvenes? De Manuel... muy bien, Manuel Prado Ugarteche. Muy bien. Bajamos, por favor. La A, perfecto. Siguiente. Debido a su reconocimiento, se han establecido generaciones de derechos humanos.
¿Cuántas generaciones se han establecido, jóvenes? 3 generaciones, ¿no? Muy bien. ¿Existen otras generaciones? Sí, conforme le dije, va desarrollándose la sociedad, se están dando otras generaciones, como la 4ª generación, que todavía estamos hablando del tema más que todo, ¿cómo se llama? Biotecnológico, ¿no? Entonces, eso todavía no está establecido, pero hay debates, hay discusiones sobre eso. Son 3 generaciones, 13 generaciones. Muy bien. Los derechos civiles y políticos forman parte de los derechos. Vamos, Primera chicos. generación. La primera. Muy bien, muy bien. 13. Estos derechos están referidos a los derechos de las personas. Ojo, los derechos están referidos a los Sí. derechos de personas. ¿Cuáles nos La- referimos? Civiles. Civiles, claro. Civiles. Derechos civiles, ¿no? Civiles, ¿no? Claro, derecho al nombre, derecho a tener un padre, etc., etc. Estos derechos están referidos a los derechos ciudadanos. Cuando hemos hablado como ciudadano, hablamos de las personas mayores de 18 años, ¿no? En su mayoría. Entonces, ¿a qué derechos nos referimos? ¿Civiles? ¿Económicos, sociales, culturales o políticos? Sociales. Ciudadanos, ciudadanos, solamente los ciudadanos que tienen 18 años. Políticos. Políticos, claro, tú no puedes votar antes, solamente te da esa alternativa cuando es un derecho político. Los derechos de segunda generación están comprendidos por La E, todas. todas. Muy bien, la E de enano. Sigamos, sigamos. Muy bien, Nicole. Gracias, Nicole. Siguiente, 16. Se dice que los derechos son exigibles al Estado, quien debe brindar los medios materiales para su satisfacción. Es dar medios materiales. Son exigibles al Estado y deben dar los medios materiales. ¿A qué nos referimos? ¿A qué derechos? Tercera. La tercera, Tercera. medios materiales. Para yo desarrollarme como persona, ya tengo mi La derecho segunda. a todo, pero quiero desarrollarme como persona, entonces tengo que educarme. Necesito de medios materiales, necesito una salud, necesito una educación, necesito trabajar. Entonces son medios materiales la segunda generación. Muy bien. Estos derechos son denominados también derechos de solidaridad. ¿A qué? ¿A cuál? Segunda, primera, cuarta, bueno, solamente hay hasta la tercera, ¿no? ¿Cómo se le llama? A la tercera generación. La tercera generación. Siguiente. Para la ejecución de estos derechos se requiere la adhesión de todos, motivo por el cual se le denomina derechos la adhesión de todos. Todos tienen que intervenir. ¿Qué viene a ser eso? Segunda generación. Segunda generación, dicen por ahí. ¿Qué más? Segunda se aseguró, todos tienen que intervenir, la adhesión de todos. A ver. Hablamos de la generación de todos. Hablamos en este caso de la solidaridad, ¿ya? La solidaridad, tercera generación. De solidaridad. Eso es muy bien, se denomina derecho de solidaridad. Exacto. En realidad también es la tercera generación, pero es la más precisa. Muy bien. Los derechos de una persona donde comienzan los derechos de los demás. A ver, eso está fácil, jóvenes. Los derechos de una persona donde comienzan los derechos de los demás, terminan, se inician, fenecen, son cedidos, se interrumpen. Siempre hablan de la libertad, ¿no? Uno dice, yo tengo libertad, pero todavía, pues tu libertad se va a dar y termina cuando inicia la libertad de la otra persona. Entonces, los derechos de una persona terminan donde comienzan los derechos de las demás. ¿Ok? La Declaración Universal de Derechos Humanos fue aprobado en la ciudad de París. París. Exacto, Cristian. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Muchísimas gracias. Espero que les haya servido. Disculpen, esperemos que no vuelva a ocurrir el tema de la señal. Pero bueno, espero que sea provechoso para ustedes. Por favor, sigan repasando los contenidos, practiquen, jóvenes, ya el examen está prácticamente a la vuelta de la esquina y tienen que, en este caso, así o sí, como de lugar,
ingresar a la universidad, más en estos tiempos que se requiere, jóvenes. Así que muchos éxitos, perseverancia y a continuar, jóvenes. Muy buenas tardes con todos ustedes. Y bueno, las preguntas lo van a resolver más ratito, ¿ya? Lo voy a alcanzar justamente la persona para que lo pueda subir. Hasta luego, chicos. Muchas gracias, Miss.